Bienvenido, Nicolás, un placer estar con vos. Nos encanta que estés con nosotros compartiendo este espacio. La idea es hablar de un tema en particular. Hoy en día va a ser tecnología. Eh, para el resto de la gente les presento a Nicolás. Nicolás tiene 20 años de experiencia como ingeniero de software. Trabajó en empresas como Disney, Globant, Citibank y actualmente trabaja en OLX. Eh, Nicolás es un referente de la industria de software, aparte de tener esa experiencia, y creemos que es el indicado para poder explicarnos sobre todo el avance de la tecnología y cómo la tecnología influye en los procesos de producción. Obviamente que vamos a tratar el tema de inteligencia artificial, que nos parece muy preponderante en la actualidad. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy interesante. Me alegro que estés con nosotros, realmente es un lujo tenerte. Y si querés, la primera pregunta que se me viene a la cabeza, y aprovechando de estos 20 años de experiencia, es cómo evolucionó la tecnología en las últimas 2 décadas y qué tendencias principales vos ves en la industria. Bueno, es muy interesante, especialmente para ver en retrospectiva, yo diría los 20 años, un poco más de 20 años. Yo creo que hay tres tendencias claras, muy claras en la industria, que impactan en todo, en todas las industrias. La primera es lo que ya conocemos, que es la comunicación y la proliferación de los dispositivos móviles. Eso lo hemos visto, cómo impacta, cómo nos comunicamos, cómo accedemos a la información y cómo hacemos negocios incluso. Esto se puede ver claramente en Argentina y en Latinoamérica con Mercado Libre y Mercado Pago. Si nos podemos a pensar, esto hace 20 años no existía, cómo hacíamos nuestros pagos, las transacciones, cómo comprábamos y vendíamos productos. Eso fue un cambio muy importante. El segundo punto, que también es claro, es más actual, es lo que es la computación en la nube y el análisis de datos. ¿Sí? Cómo ha evolucionado y cómo ha impactado en la industria. ¿Sí? Cómo ha abierto nuevas posibilidades de innovación. ¿Sí? Esto abre un montón de posibilidades sobre cómo generar insight sobre la información que las compañías recogen sobre sus productos y servicios, ¿sí? Cómo les permite cambiar la experiencia de sus productos a través de toda esta información que recaban y todo este análisis, ¿sí? El famoso Big Tech, ¿sí? El análisis de datos, data analysis, que tanto impactó hace unos años. Yo creo que, y la última tendencia que ya está impactando yo diría, los últimos 2 años, es la de Machine Learning y la inteligencia artificial, ¿sí? Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que está revolucionando especialmente la automatización. Esto es algo que ya se está aplicando y hemos estado viendo en los últimos meses, más puntualmente, la inteligencia artificial. Yo creo que estas tres tendencias son las más claras en estos últimos, yo diría, poco más de 20 años. Yo diría así, en mi experiencia de estos años, son las más claras. Ok, hablando un poco de las tendencias, si vos tenés que definir dentro de estas tendencias los avances tecnológicos que impactaron en varias industrias, ¿cuáles serían esos? Yo creo que la de mayor impacto, no solo en los negocios, sino en la sociedad, es la inteligencia artificial que tanto se está hablando hoy en día y Machine Learning. Por cómo avanza sobre la automatización y al mismo tiempo sobre el análisis predictivo, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de automatización, hablamos de procesos que pueden ser automatizados por una computadora, por una máquina en general, ¿sí? Y nosotros nos podemos dedicar a un proceso más creativo, más de análisis, ¿sí? En lo que somos buenos. Y en el análisis predictivo, en la toma de decisión, es decir, cómo podemos automatizar ciertos procesos para mejorar la toma de decisiones, ¿sí? Esto sumado a hoy, a los últimos meses, con las tecnologías de inteligencia artificial que cambia el modelo en que nosotros nos interactuamos con las computadoras, con los sistemas, ¿sí? Hoy en día estamos interactuando directamente como si fuéramos seres humanos, de texto a texto, con frases muy simples. Yo creo que eso está impactando mucho, pero especialmente en la automatización, no solo en los procesos productivos, ¿sí? En los procesos de desarrollo de producto también, ¿sí? Porque eso nos permite tomar mejores decisiones al momento de desarrollar el producto, ¿sí? Mejores análisis incluso. Yo creo que eso está, en los últimos 2 años está... Mira, te puedo dar un ejemplo puntual. Nosotros en OLX
utilizamos la Machine Learning, ¿sí? Para ofrecer a nosotros tenemos un marketplace en Europa. Entonces, lo que hacemos, nosotros recabamos un montón de información sobre los productos que se venden, que se ofrecen en la plataforma. Esta información, tanto de los vendedores como de los productos, como de los compradores, los buyers y los sellers, ¿sí? Es una enorme cantidad de información. Eso nos permite, por ejemplo, un ejemplo puntual. Imagínate que vos querés vender, tenés un Volkswagen Golf y lo querés vender de 2019, pero no sabes a qué precio. Nosotros le permitimos, le ofrecemos a los usuarios que venden, ¿sí? Una manera de saber cuál es el precio, el mejor precio de mercado que le permite vender su producto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo logramos esto? Nosotros tenemos esta tecnología que nos permite, a través de todos los productos, por ejemplo, de todos los Volkswagen Golf que están publicados en la plataforma, le permitimos a esta tecnología aprender y ofrecerle, ¿sí?, al vendedor un precio que le permite ofrecer su producto y venderlo de manera rápida, ¿sí?, de agilizar la transacción, ¿sí? Y por otro lado, el comprador puede ver en la publicación de este artículo si el precio de este producto está en precio, o es demasiado caro, o está muy barato, ¿sí? Obviamente que hay casos más patológicos. Por ejemplo, tenés el Volkswagen 2019, pero lo tenés totalmente customizado. Esto saldría por fuera del modelo que ofrecemos con inteligencia artificial, ¿vale? O con Machine Learning. Saldría, pero por lo menos el 80% de los casos están cubiertos. Bueno, esto es un ejemplo puntual de Machine Learning utilizado para análisis predictivo, ¿sí?, que nosotros ofrecemos en la plataforma. Ok, Nico, lo que vos quizás estarías tratando de hacer ahí sería cerrando las puntas de mercado, ¿no? Haciendo un mercado que por ahí puede ser ilíquido y no se puede escurrir en el precio, poner una inteligencia artificial que haga que el mercado sea más líquido a través de la construcción de un precio que no se ve en una primera instancia, digamos. Entonces la tecnología como que haría una transacción en un mercado mucho más sencilla de lo que puede ser hoy en día, que quizás vos pones un producto a la venta y quizás estás más tiempo para venderlo porque tenés que descubrir bien el precio que sale, y la tecnología te ayudaría a hacer matching mucho más rápido, ¿no? Eso es lo que querés, digamos, de alguna manera explicar. Sí, claramente. Sí, exactamente. Ok, me parece fantástico. Y viendo un poco, nos pasamos de la parte del producto un poco a lo que es la industria, ¿no? Supongo que en la industria en la que vos trabajás tiene un impacto la inteligencia artificial, ¿no? Digamos, no es lo mismo un ingeniero de software que haya aprendido estas cosas ahora o que venga con esto de hace 20 años. El impacto en la industria en general. ¿Cómo? Te lo dice alguien que no está en la industria, entonces quizás vos nos podrías explicar un poco de lo que ves que está pasando en el sector. Bueno, te voy a dar un ejemplo muy puntual en la industria. Mercado Libre hace un mes más o menos ofreció a tus 10.000 ingenieros la tecnología de inteligencia artificial para el desarrollo diario de su producto. Según que es la mejor, que esta famosa ChatGPT adaptada a la ingeniería de software. Según ellos mismos estiman, el aumento de productividad, ¿sí?, es de entre 20 y 50%, según ellos estiman. Es un enorme aumento de productividad. Obviamente no es de un día para el otro, ¿no? Cuando los ingenieros toman un aprendizaje y se adaptan a esta tecnología, en unas semanas, un mes, aumenta su productividad, si no es de un día para el otro. Pero ellos estiman que el aumento de productividad está en ese rango. Es un rango enorme eso, ¿sí? Y se está aplicando en un montón de empresas. Eso es un impacto grande. Obviamente tiene sus desafíos, ¿sí? Hay mucha gente que claramente está preocupada porque cree que va a ser reemplazada por esto. Yo creo que hay que tomar esto como algo muy positivo. Obviamente tiene desafíos, como toda tecnología tiene desafíos, ¿sí? Obviamente avanza muy rápido, y ese creo que es por ahí el desafío más grande. La capacidad que tenemos como seres humanos para adaptarnos es importante, pero si estos cambios son introducidos muy rápido, pueden tener un efecto negativo. Pero por lo que vengo, yo lo estoy usando también, y realmente acelera la productividad, ¿sí? Acelera la calidad incluso de lo que uno hace,
porque esta tecnología te permite tener quizá otro enfoque al momento de desarrollar el producto, al momento de implementar la tecnología, ¿sí? Y es mucho más interesante, pero hay un claro aumento de la productividad. También hay desafíos, como toda tecnología, pero yo creo que hay una perspectiva positiva hacia esto, ¿sí? Por lo menos en lo que es ingeniería de software, se ve un aumento de la productividad. También en la toma de, digamos, los sistemas que se desarrollan son un poco más inteligentes, más autónomos. La inteligencia artificial aplicada a los sistemas hoy permiten que sean incluso más adaptables, ¿sí? Y permiten que sean construidos muchísimo más rápido, ¿sí? Yo creo que viene por ese lado, por lo menos lo que estamos viendo hoy. Nico, ¿no hay un temor en la industria a que este aumento de la productividad, no sé, avance con despidos de cierta parte de los trabajadores? No sé, te pongo un ejemplo. Entiendo que hay varias empresas que a los 30 están dejando de tomar porque son reemplazados en hacer cosas básicas por lo que sería ChatGPT. ¿Vos creés que esto se puede ir escalando cada vez en la sociedad y la sociedad puede llegar a un punto donde haya una gran masa de desocupados? ¿O te voy a poner del otro lado y en el lado positivo lo que te dicen es que este aumento de la productividad genera en realidad nuevas condiciones y más mercado donde se terminan insertando todos, ¿no? Como que están las dos vertientes. Vos, de lo que estás viendo en la realidad, ¿qué es lo que está pasando, digamos? O sea, ¿hay despidos en la industria en base a esto? ¿O es que en realidad todo se transforma y se vuelve a tomar la gente en otras posiciones? Bueno, es una buena pregunta. Yo lo que estoy viendo es, bueno, obviamente el marco macroeconómico está impactando fuerte en todas las compañías. Se ve como compañías como las Big Tech, como Google, Facebook, las grandes compañías han despedido. Hoy por hoy se ve más de un lado macroeconómico, ¿sí? Especialmente en las startups se está viendo eso, en donde lo importante es el cash flow, donde lo importante son las compañías que tienen que hacer este, tienen que ofrecer valor y generar efectivo, generar cash flow. Yo creo que la pregunta sería acá, ¿cuál es la clave para entender hoy, ¿no? ¿Cuál es el mundo? ¿Cómo lo entendemos hoy? Yo creo que no tenemos la opción de no entender el futuro acá. Sí, yo creo que no hay opción. Nos tenemos que adaptar porque de lo contrario quedamos afuera, ¿sí? Tenemos que entender que hay un cambio. Yo creo que al fin y al cabo toda revolución es una adaptación. Esto es otra. Esta es una revolución, la introducción de la inteligencia artificial. Nosotros como seres humanos tenemos que adaptar eso. Sí, es verdad que hay miedo, es cierto, hay temor, pero yo creo que el mayor temor, te voy a decir cuál es en los jóvenes que salen de las universidades en donde no tienen un conocimiento del desarrollo de producto, cómo manejarse en las compañías. Los que tienen mayor experiencia están un poco más cubiertos. Pero yo creo que hoy en día los que pueden estar un poco más, digamos, en competencia con esta inteligencia artificial son los jóvenes que salen de las universidades, porque están más presionados por adaptarse, en donde tienen menos experiencia. Yo creo que, y eso lo he hablado con muchos colegas, yo creo que la inteligencia artificial hoy en día le facilita mucho el trabajo a los que tienen experiencia y ya varios años, porque pueden construir e implementar, ¿sí?, sistemas mucho más rápido, muchísimo más rápido, con menos headcount. Entonces, básicamente, ¿dónde entran los jóvenes juniors y profesionales? Bueno, esta es una preocupación real, ¿sí? Se ha visto que, se está viendo en la industria que la tendencia a contratar trainees y juniors ya no es tan ávida, ¿sí? Ya no se está viendo como antes. Hay una preocupación clara en ese sentido, ¿sí? No todas, pero se está viendo un poco esa tendencia. Ok, sería, digamos, el tema es que la industria se está canibalizando a sí misma, porque si vos hoy en día no tenés trainee que puedan aprender y que puedan llegar a posiciones un poco más ejecutivas, el día de mañana esas personas tampoco las vas a haber creado y te van a faltar, ¿no? Entonces, quizás se está creando su propio agujero, digo, pensando un poco sobre lo que estás diciendo.
Pero digamos, con la irrupción de una nueva tecnología también tendría que evolucionar y quizás la nueva tecnología se va empezando a comer también a los sectores que están más altos de la compañía. ¿Vos pensás que eso es factible? Digamos, ¿pensás que digamos, la inteligencia artificial va a evolucionar en todas las esferas de la empresa, o siempre vas a tener esferas de una compañía que no van a poder ser reemplazadas porque todavía no llega a la complejidad de la toma de decisiones como puede llegar un ser humano? Es difícil de verlo eso. Hoy por hoy, por lo que vemos, todo está evolucionando muy rápido. Yo creo que esta tecnología va a escalar al punto de ayudar muchísimo en la toma de decisiones, por ejemplo, en el proceso de establecer estrategias, ¿sí? También va a intervenir, al punto que incluso en el C-Level, en las compañías, no me sorprendería que esté presente al momento de tomar una decisión. Yo creo que, y aún estamos en una etapa de menos de un año, yo creo que esto va a generar, va a ser parte, va a formar parte de nuestra vida cotidiana y nuestro trabajo en todos los niveles. Y por eso tenemos que comenzar ahora a adaptarnos, a meternos en el tema, porque va a impactar no solo en la industria tecnológica, sino en todas las industrias. Porque en todas las industrias, en todas las actividades, tenés que tomar decisión en función de los datos que tenés. Y a veces sucede que no tenés todos los datos y aún así tenés que tomar decisiones. Entonces yo veo que esto va a ser muy útil no solamente para redactar documentos, ¿sí? Sino para tomar decisiones. Yo creo que la toma de decisiones en función a los datos que uno tiene son fundamental hoy en día, porque básicamente en un mercado global estás compitiendo con todos, ¿sí? Y la opción es adaptarte o quedar afuera. Y esto estamos hablando de una ventaja competitiva ya. Entonces, es sumamente importante eh, integrar estas tecnologías. Obviamente que hay temores, es entendible, es comprensible, pero yo creo que hay que tener una visión positiva sobre todo el valor que puede aportar en todas las industrias. Ok, yo sé, quizás a la audiencia no se lo dijimos, pero Nicolás trabaja en Europa, obviamente en OLX, en Portugal, y es una empresa que está a la vanguardia de un montón de toda esta tecnología. Y lo que te quería preguntar, Nico, es, quizás yendo un poco por afuera del libreto, nosotros vivimos en países latinoamericanos, o sea, y quizás hay países que, como Estados Unidos o Europa, que tienen la tecnología mucho más desarrollada. Eh, Tampoco quiero dejar afuera a los países asiáticos, que debe ser el caso también. Lo que se vio en el último tiempo es como, incluso en Estados Unidos, si uno ve el avance en las empresas de tecnología sobre el resto de la economía, es bastante llamativo, ¿no? Cuando uno decía, representaban el 10% del índice S&P 500 hace, no sé, 10 años, hoy en día representan el 30-40%. Y esta tendencia parece que no se va a acabar, ¿no? Que va a seguir. Cuando uno ve el aumento de la productividad, los aumentos de la productividad, al contrario de lo que dice la teoría económica, se da mucho más en los países con más tecnología, que son los más desarrollados. Entonces, ahí lo que te quería preguntar, desde un punto de vista que creo que vos lo podés ver más de afuera, digamos, con otra mirada, es, ¿crees que Latinoamérica, sobre Argentina, pero hablando más países latinoamericanos, pueden seguir ese aumento de la productividad que siguen los países más desarrollados? ¿O sinceramente Latinoamérica se va a quedar como un escenario donde importa tecnología, pero nunca va a estar a la vanguardia del desarrollo, y poco a poco va a ir perdiendo terreno frente a economías que son más productivas gracias a este aumento de la tecnología? ¿Cómo crees que se puede dar un escenario de competencia entre países en unos 10 años? Bueno, es muy interesante eso. Bueno, siempre cuando estas tecnologías aparecen, siempre existen los early adopters o los innovadores, los que la toman desde el principio, ¿no? El ejemplo muy claro, Mercado Libre, a los pocos meses que apareció ya la adoptaron. Globant también la está adoptando. Estos son los early adopters. A partir de que se vea los casos de éxito de estos mismos, por ejemplo, en el caso de Argentina, a partir de que se demuestre los casos de éxito de la adopción y la integración de esta tecnología,
en general, Machine Learning, inteligencia artificial, detrás van a venir los que venían más rezagados, los que venían más escépticos, y las van a tener que adoptar porque se dan cuenta que es una real ventaja competitiva. Y hoy en día estás compitiendo a nivel global. En mayor o menor medida vas a tener que adoptarla. Entonces, es el proceso normal. Probablemente sí, la adopción sea un poco más lenta, pero en la larga va a tener que ser adoptada. Y el ejemplo puntual son los líderes en Argentina, como Globant, como Mercado Libre, que ya la han adoptado. A pocos meses de haber salido, ya la están adoptando y la ofrecen a sus ingenieros. Entonces, es el proceso normal. Primero van a venir los innovadores, después van a venir los laggards, y al fin y al cabo va a tener que ser adoptado por toda la industria. Esto es normal en todo cambio. Obviamente que las empresas por ahí que están más integradas, que ya tienen departamentos dedicados a esta tecnología, va a ser más rápido para ellos, ¿sí? Pero inevitablemente va a tener que ser adoptada. Esto, especialmente las empresas de tecnología que están integradas globalmente, que ofrecen sus productos en competencia directa. Mercado Libre compite directamente con Amazon en México, por ejemplo. O sea, inevitablemente la competencia es grande, es importante, tienen que encontrar ventajas competitivas. Entonces, por lo tanto, es inevitable. Ellos lo van a tener que ver eso, de lo contrario van a quedar afuera. Ok, cambiemos un poco de lado y veamos la implicancia ética de esta nueva tecnología, ¿no? O sea, ahí entiendo que hay preocupaciones por la privacidad, el sesgo de los algoritmos y el impacto en la automatización de los trabajos. ¿Vos qué opinás sobre esos temas, digamos? ¿Crees que realmente son problemas que se van a superar o nuevos problemas que surgen que nos van a acompañar durante los próximos 20 años? Bueno, este es un tema realmente bastante controversial, porque los algoritmos son creados por humanos, ¿verdad? Y pueden reflejar sesgos. De hecho, lo está haciendo. Es lo que está sucediendo ahora. Además, Perdón, Nico, yo no soy de la industria. ¿Podrías dar un ejemplo de eso? Digamos, yo acá me pierdo un poco qué significa. claro, por ejemplo, la creación de los algoritmos en el desarrollo de inteligencia artificial y machine learning, en función a los datos, cómo nosotros presentamos esos datos, cómo son analizados, cómo son entrenados. Entonces, ¿cómo te puedo dar un ejemplo? Los datos que, por ejemplo, entrenamos una de estas máquinas virtuales, unas máquinas machine learning, en donde los datos están sesgados. Los datos que se ingresan están sesgados. Por ejemplo, los valores de las propiedades en un área están sesgados. Si no son normalizados estos datos, pueden generar sesgos. Este es un claro ejemplo. Por ejemplo, se crea una machine learning para predecir el valor de las propiedades en un área como Buenos Aires, ¿sí? Si los datos que actualmente se tienen de los valores por metro cuadrado no son normalizados, pueden tener sesgos. Este es un claro ejemplo. Por otro lado, es la desinformación, ¿sí? Esto ya se ha probado y hay toda una discusión sobre la desinformación que generan la inteligencia artificial. Esto es, por ejemplo, si uno busca el perfil de una persona famosa, en muchos casos se ve que la información es falsa, o que no existe, o que no es verdad. Muchos famosos han salido a hablar justamente de esto, de información sobre ellos que no existe, que no es verdad, que no estudiaron en las universidades donde habían estudiado, no habían trabajado donde habían trabajado, donde dicen que habían trabajado. Se ve mucho de esto. Entonces, hay una falta de transparencia y una falta de responsabilidad en lo que se está viendo en los últimos 6 meses, ¿sí? El impacto de, por ejemplo, la automatización del trabajo es un tema también muy importante, pero ¿cómo hacemos? Básicamente para garantizar la transparencia y la responsabilidad con esta tecnología. Por eso es que se está hablando mucho de la regulación de esta tecnología, ¿sí? Y Europa está avanzando mucho, Estados Unidos también, sobre cómo regular esta tecnología. Porque hay muchísima preocupación. De hecho, hay muchos países que ya directamente la prohibieron. Ya no se puede acceder por la desinformación y los sesgos que están ofreciendo. Entonces, es un problema, yo diría, el principal problema al ofrecer esta tecnología. ¿Sí? Los sesgos, cómo reflejar los sesgos que refleja los algoritmos entrenados y desarrollados por seres humanos. Que al fin y al cabo, todos tenemos sesgos, ¿sí?
pero esto es una gran problemática porque no es una temática fácil. Hay gente que está especializada en desarrollar el sistema, pero no es consciente ni siquiera de sus propios sesgos. Entonces, es un tema sumamente importante. Nico, ahí vos que hablaste de la regulación que en Europa está avanzando, ¿podrías un poco decir los lineamientos generales de la regulación? Porque, digamos, si yo me pongo a pensar, no tengo ni idea cómo haría para regular un robot que está buscando información en Internet, ¿no? O sea, cómo discriminás que esa información es verdadera o no. Entonces, no, o sea, si nos podés hacer un poco de luz en cómo se puede regular esto, digamos. La verdad es que no hay mucho, hay muchos bocetos sobre esto, no hay nada en papel realmente a nivel implementación. O sea, hay muchas ideas sobre cómo regular los laboratorios que desarrollan la tecnología, ¿sí? Cómo van a ser limitados. En el día a día es muy difícil que esto se pueda lograr. ¿Cómo regular a los ingenieros que trabajan in-house en un laboratorio desarrollando esta tecnología? Es muy difícil, ¿sí? No está claro cómo se va a lograr eso. ¿Cómo se va a poder evitar que una persona desarrolle esta tecnología cumpliendo con las regulaciones actuales? Es difícil, por ejemplo, si uno piensa en cómo se regula la energía nuclear hoy en día, es claro eso. Hay regulaciones, auditorías puntuales. ¿Cómo trasladar eso mismo a esta tecnología donde cualquier persona puede desarrollar esto en su casa? Es difícil de verlo. Entonces, la discusión está ahí. ¿Cómo lograr una regulación efectiva en esta tecnología, en las empresas y los laboratorios que se dedican a esto? No está claro, yo no lo tengo en claro todavía, no soy un experto puntualmente en regulación de la tecnología, pero todavía no está claro cómo lograrlo, cómo implementar una regulación efectiva. No está muy claro esto. Nico, ahí te llevo a un punto que me parece súper importante de lo que estás hablando, que es la regulación iría en contra un poco del espíritu de lo que es el mundo tecnológico, que es un mundo libre de regulación. O sea, justamente lo que siempre se trae desde hace tiempo es que la regulación rompe con un mundo de reglas en donde hay estados, en donde hay países, monedas en particular, etcétera, para hacer un mundo más libre donde uno se mueve de una forma sin regulaciones, ¿no? Entonces, digamos, como que regular algo que tiene el espíritu de querer ser lo contrario, yo creo que ahí hay bastante camino por hacer, porque justamente lo que te permite, si bien no podés confiar todavía en los resultados, justamente te permite ampliar un poco muchísimo tu espectro, ¿no? Entonces, digamos, por ahí políticamente es el desafío. Y ahí te llevo otro tema que viene al pie, digamos, el tema de las criptos y el tema de tecnología blockchain. Digamos, está claro que hay un mundo de financiero, ¿no? Que es, digamos, justo el mundo en el que estamos nosotros, que quizás hizo punta en esto, ¿no? Desarrolló criptomonedas. Hoy en día en Argentina puedes hacer contado con liquidación con cripto en vez de con instrumentos financieros. Los costos son sensiblemente menores. Y ahí lo que te diría es, claramente el mundo está tomando la desregulación como un activo cuando los gobiernos quieren regular. Entonces, ¿cómo ves vos el futuro de las finanzas y el futuro de la tecnología blockchain, que en realidad es donde están basadas las cripto? eh, ¿Cuál sería la evolución de ese mundo? ¿No? Porque también es muy difícil imaginarse cómo regular todo esto. Bueno, es un tema súper interesante y bastante controvertido. Vemos que por un lado hay mucho rechazo, especialmente de algunos gobiernos, pero por otro lado es muy emocionante porque tiene grandes beneficios, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es pagos transfronterizos, en lo que es verificación de la identidad, la reducción de costos, porque directamente eliminamos el intermediario, ¿sí? Eso es claro. Y voy a un caso concreto. Hace unos días el Banco Central de Europa presentó la propuesta de su currency digital basada en blockchain, que va a ser implementada a partir del 2027, que tiene dos grandes beneficios. Uno es el pago offline y el segundo es el anonimato, que es básicamente lo que uno hace hoy con el efectivo. Esto es sumamente interesante porque lo que va a permitir esto es tener una wallet, una billetera electrónica en tu celular, ¿sí? En donde básicamente vos vas a tener hasta 3.000 euros depositados en tu celular, en el cual vas a poder hacer una transacción sin estar conectado a Internet. Entonces,
Hoy en día, si uno quiere pagar con Postnet o con un código QR, necesita la conexión a Internet. Pero imagínate poder hacer un pago sin conexión a Internet, tanto del vendedor como el comprador, sin conexión. Esto es lo que le va a permitir a los que tengan la billetera tener una transacción offline. Y encima de eso va a ser anónima, que es algo muy atractivo y es una de las particularidades que hoy escuchás especialmente de los jóvenes que adoptan la tecnología de blockchain y el Bitcoin, por ejemplo, que refuerza el concepto de anonimato. No es enteramente anónimo, pero refuerza ese concepto. Entonces, con esta billetera y las cripto, podríamos tener los mismos beneficios que el pago en efectivo, anonimato y pago offline. Son dos grandes features, se podría decir, beneficios de esta tecnología. Estados Unidos está trabajando lo mismo, China ya lo implementó y Europa ya anunció que lo va a implementar. Entonces, hay grandes beneficios, claramente, ¿sí? Porque estas instituciones lo están adoptando, pero al mismo tiempo hay grandes desafíos. Hay actualmente tecnologías como el Bitcoin o el Ethereum, son tecnologías que tienen algunos desafíos. Por ejemplo, el Bitcoin es muy lento, tienen grandes volatilidades, tienen precios muy volátiles, pero al mismo tiempo están ofreciendo un concepto, el concepto de la blockchain, que es sumamente interesante por ser descentralizado, por remover el intermediario, ¿sí? Que es muy interesante. Entonces, esto está cambiando todo y todavía se está, se está viendo como algo malo porque hay mucho scam, hay mucho, ¿cómo diría? Hay mucho fraude. De hecho, yo he sido defraudado por esto, invirtiendo en Bitcoin, Hemos pero sido defraudados. sí, hemos tenido una mala experiencia. Eh, sí, lamentablemente sí. Entonces, es controvertido porque hay gente que ha sido estafada, es muy volátil, ¿sí? Hay mucho scam, pero al mismo tiempo tiene claros beneficios, ¿sí? Y se están empezando a ver. Yo creo que es un gran cambio, ¿sí? Ustedes en finanzas lo pueden ver muchísimo mejor que yo, pero el hecho de los pagos offline, de pasar por encima de los intermediarios, el anonimato son claros beneficios de esta tecnología. Y yo creo que de hecho, otra vez, Mercado Libre Mercado Pago están trabajando en esto también, ¿sí? Y muchas de las fintech están trabajando en esto, en sus wallets electrónicas, entonces hay claros beneficios. Tiene desafíos, pero es un gran cambio muy, muy positivo. Sí, entiendo, Nico, que la moneda que está queriendo sacar Europa va a ser una moneda que sería una moneda atada al euro, ¿no? Y acá lo que justamente sigue siendo una moneda regulada, en contrario a las cripto, que si bien siguen su carta blanca, no estarían reguladas por gobiernos. Entonces, en esta lucha de gobierno versus mundo no regulado, ¿cómo te imaginas el futuro, no? Digamos, los bancos centrales sacando monedas para competir con las monedas no reguladas o directamente los bancos centrales prohibiendo las transacciones, porque hasta ahora lo que se vio es que en esta lucha es muy difícil prohibir las transacciones de monedas no reguladas. En eso, ¿cómo pensás que va a evolucionar, digamos? ¿Van a competir con las monedas, con sus propias monedas, como está haciendo Europa, Estados Unidos, o sinceramente van a empezar a bloquear el uso de las cripto? Yo creo que técnicamente es muy difícil que lo puedan bloquear. Es muy, muy difícil que lo puedan bloquear. Yo no veo que el Bitcoin o, por ejemplo, el Ethereum desaparezcan. Yo creo que va a haber una función concreta para los que adopten por estas, el Bitcoin y el Ethereum, por ejemplo. Y por otro lado vas a tener las currencies digitales de los bancos centrales por otro lado. Yo creo que no van a desaparecer, yo creo que es muy difícil que se regule esto, eh, por algo que vos dijiste muy bien. Hay un espíritu de libertad, hay un espíritu de que no quiero que me espíen. Hay muchas personas, yo he visto muchos jóvenes aquí en Europa que pagan en efectivo, hacen todo en efectivo porque no quieren que los bancos incluso se metan en su vida. Ellos no quieren, eso se ve mucho en Austria, en Alemania se ve cómo la gente paga en efectivo, ¿no? A pesar de ser tecnológicamente avanzados, no utilizan los medios de pago electrónico, no quieren ser espiados. Esto
Y esas personas suelen adoptar muchas de estas tecnologías. Entonces yo no veo que el Bitcoin desaparezca. Técnicamente es casi imposible de que lo prohíban. Incluso si lo llegan a prohibir, yo creo que refuerza la utilización de esto. Entonces, yo no creo dudo mucho que lo puedan regular. Yo creo que van a seguir insistiendo. Yo creo que van a tener un fin por ahí diferente, ¿sí? Un objetivo diferente. El hecho de tener un Bitcoin puede llegar a ser un lujo o acceso a una realidad diferente, o no lo sé, pero yo creo que viene por ese lado. Yo veo que va a cambiar la manera de ver estas tecnologías y va a ser adoptada para ciertas particularidades, actividades, donde sí tiene una clara ventaja. Pero no veo que desaparezcan, yo no veo que los puedan prohibir. No, que creo que, Nico, si el resurgimiento del Bitcoin en las últimas semanas se debió un poco a este avance de la inteligencia artificial que usarían como la blockchain y las diferentes blockchains de las diferentes criptos como una manera de empezar a registrar simplemente las cosas. No sé, hoy no solo se registran cuánto tenés de una cripto, sino también se registra, por ejemplo, si tenés un título universitario, o se puede registrar una historia médica, etc. Entonces el mundo de la blockchain tiene mucho más sentido como un lugar donde se registran cosas, una especie de back office, a un mundo, o de custodia quizás, custodia de información, a solamente que sea un lugar de transacciones de monedas. Entonces la combinación de inteligencia artificial y blockchain hace quizás un mundo donde uno va viendo cómo se interrelacionan las diferentes tecnologías, y esto creo que se potencian entre sí, ¿no? Digamos, que haya un robot que de alguna manera empieza a registrar todo en una blockchain, y casi me parece que, no sé si estás de acuerdo, que la blockchain es un instrumento que es casi muy seguro para registrar cosas. No sé qué opinas en eso, pero digamos, nadie tiene duda de cómo está armado, es un instrumento súper seguro. Un ejemplo concreto de ver la blockchain para el que no es especialista, imagínate, es como un libro contable distribuido, ¿sí? En donde no se puede falsificar, donde las transacciones quedan registradas, ¿sí? Y eso es muy atractivo para la verificación de identidad, como vos decís, la verificación de identidad digital, los pagos, pero es básicamente eso, es como un libro contable distribuido. Básicamente quedan las transacciones ahí. Entonces, es difícil falsificarlo, es imposible falsificarlo, porque todas esas transacciones quedan en ese libro registrado y verificadas. Por lo tanto, es una interesante manera de verlo. Sí, sobre todo no está controlada por un gobierno, ¿no? Que como vos decís, hay gente que le huye a ese control, ¿no? Ya sea por temas, pueden ser impositivos, o por temas de privacidad personal. Y creo que este es el punto quizás principal, una de las amenazas que se vienen, ¿no? Que vos lo nombraste antes, pero me gustaría hacer como volver a tratar este tema con mayor profundidad, que es la privacidad de las personas, ¿no? Y aparentemente la tecnología quiebra ese mundo de privacidad, y a la misma vez es utilizada para mantener la privacidad. Entonces yo creo que acá tenemos un gran tema, que es cómo puede interactuar el avance de la tecnología sobre la vida de uno mismo versus el avance de la tecnología para bloquear este mismo avance sobre la privacidad, digamos. Si yo no quiero que un gobierno me controle, empiezo a hacer transacciones por afuera del sistema formal de pagos. Entonces eso repercute en algo positivo en mi privacidad, porque entonces nadie sabe bien qué estoy haciendo, digamos, solamente yo lo sé. Pero por otro lado, si yo busco con inteligencia artificial información sobre mí, cualquier persona quizás pueda acceder a un montón de información en la cual yo no sabía que estaba en la red, ni tampoco se tenía acceso. ¿Cómo ves ese futuro, ¿no? De decir, uso la tecnología para protegerme, pero al mismo tiempo la tecnología no me protege, digamos? El tema de la privacidad y la seguridad es un tema crítico. Y, por ejemplo, el caso puntual de GDPR, la regulación en Europa, te doy un ejemplo puntual. Nosotros, cuando desarrollamos nuestro sistema, lo desarrollamos sobre un ambiente de datos falsificados, no reales. Nunca trabajamos sobre los datos reales de las personas. De hecho,
solamente un par de personas, una o dos personas, tienen realmente acceso a los datos reales de las personas. Y estas personas, debido a la regulación, tienen que estar registradas en sitios gubernamentales. O sea, esto es fundamental. Las penas o las multas por una filtración de datos son enormes, son millonarias. Entonces, hay toda una regulación. Ya hemos visto lo que pasa cuando las grandes empresas tienen un breach de datos, cuando se les escapa y pierden un montón de datos de los usuarios. No solo es un problema enorme para la imagen de las empresas, ¿sí? Es un impacto enorme que a veces no se recuperan, sino que la confianza de los usuarios ante estas empresas se destruye. Si pierden nuestros datos, entonces la confianza es fundamental. Este es un tema muy importante y las empresas ahora se lo están empezando a tomar en serio porque juega la imagen de las compañías. Pero al mismo tiempo, ¿cómo priorizar la seguridad de los datos? Hay que hacer grandes inversiones. Aquí no solo en infraestructura, ¿sí? Sino en la capacitación de las compañías y de los empleados. Esto es fundamental. De hecho, hay departamentos dentro de las compañías dedicados a esto. No se lo toma a la ligera, es algo serio. Ya hemos visto lo que pasa cuando se pierden datos de usuarios y es algo que está muy preocupado. Esto se ve diariamente en los discursos y en las all hands de la compañía. La verdad es que es un tema preocupante, sobre todo cómo se nos va a regular la vida en un futuro, ¿no? Digamos, uno quiere a veces eludir ciertas regulaciones y quizás la tecnología te impone ciertas regulaciones también. Entonces, creo que es un mundo nuevo donde todavía las fronteras no están bien definidas, ¿no? Y sobre todo los efectos de la tecnología en la vida de las personas. Te puedo Pero, dar otro ejemplo. Te puedo dar otro sí. ejemplo también. Nosotros hemos desarrollado dentro de nuestro producto features y iniciativas para los usuarios en donde hemos tenido que incluso validar nuestro trabajo con los abogados de la compañía de manera de no infringir las leyes y las regulaciones actuales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la información, tenemos un montón de información y nosotros lo que nos permite eso es entender los comportamientos del usuario, ¿sí? Hoy en día vos no podés traquear a los usuarios, no podés saber qué están haciendo, pero te has permitido entender el comportamiento de los usuarios en general, ¿sí? Eso podemos estudiarlo, pero no podemos estudiar el comportamiento de una persona en particular. Eso es ilegal. Entonces, hay una regulación concreta, ¿sí? Y la parte legal, el área legal de las organizaciones está involucrada también. Esto es importantísimo, porque solo podemos estudiar comportamiento, pero no podemos inmiscuirnos en los comportamientos puntuales de los usuarios, ¿sí? Eso está prohibido. Y eso, Nico, tenés una cantidad mínima de personas que vos podés estudiar comportamientos más globales. No sé, por ejemplo, a partir de 100 personas se pueden estudiar los comportamientos globales. Hay algo así numérico? No hay numérico. Es directamente, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ponele que vos querés vender tu auto, pero en el proceso de crear tu publicación, no la publicás. Te caes, decís, no la haces, ¿no? Entonces nosotros lo que estudiamos es por qué este usuario comenzó la venta de su producto y decidió no publicarla, ¿sí? Es decir, y eso lo estudiamos no en un usuario, sino alrededor de todos los usuarios que tienen este comportamiento. ¿Por qué? Porque vos, cuando vas a hacer una publicación, cometés una serie de pasos, ¿sí? La categoría del producto, el precio del producto, la marca, ciertas categorías, la descripción. Vos realizás una serie de pasos. Pero si en ese proceso vos te caes porque cualquier motivo, nosotros tenemos que estudiar por qué los usuarios se caen en el proceso. Por ahí la aplicación no funciona, por ahí es confuso, por ahí no tiene suficiente información, por ahí porque no puede subir fotografías. Entonces, nosotros estudiamos el comportamiento general, no a través de una cantidad de usuarios. Si nosotros, los analistas, lo que hacen básicamente es traquear el comportamiento de los usuarios y ver tendencias. Entonces, si el usuario se cayó en el paso número 3, probablemente la descripción, el campo de la descripción no haya sido claro, no haya tenido, no haya comprendido cómo es
la descripción, cómo se cargan los datos, cómo se suben las fotografías, por ahí se confundió. Entonces, nosotros entendemos a través de los gráficos qué sucede con los usuarios en general, sin ver un usuario en particular, sino tendencias. Nico, quizás hay un tema que tengamos que hablar por ahí más puntual y que creo que vos también lo considerás, que es el tema de la realidad virtual. ¿Cómo, digamos, puede afectar o revolucionar la experiencia de los usuarios en la industria como los juegos, la atención médica o la educación? Bueno, el tema es muy interesante. Se ha hablado también muchísimo de esta tecnología, se ha hablado mucho del metaverso, de la realidad aumentada, hay mucho de esto. Pero la realidad es que se está viendo poco valor entregado, es decir, realmente siendo usado en la realidad para producir valor, pero hay ciertas industrias puntuales donde sí se está viendo, hay tres industrias puntuales donde sí está viendo un impacto y un valor real, ¿sí? Por ejemplo, el de la salud, ¿sí? Se está viendo esta tecnología siendo usada en la capacitación médica, si los médicos son capacitados a través de esta tecnología, pero se está viendo en algo muy interesante, que es la planificación quirúrgica. Por ejemplo, previo a una operación compleja, los especialistas tienen la oportunidad de ser entrenados en esta intervención con el objetivo de, obviamente, reducir las probabilidades de un problema y aumentar las probabilidades de éxito. Este es un campo que se está explorando y tiene claros beneficios, ¿sí? No solamente entretenimiento, esto no es entretenimiento, pero le permite a los médicos tener una enorme ventaja al momento de una intervención. El otro es la educación, que aunque no lo parezca, es atractivo en la oferta porque imagínate desde el punto de vista de la interacción. Imagínate conocer el cruce de los Andes, obviamente en realidad aumentada. Imagínate estar en ese momento de historia cruzando los Andes con San Martín y O'Higgins en caballo. Imagínate el impacto que podría tener desde la educación a una persona tener una experiencia de semejante. Es mucho más rica que estudiarlo enfrente de una clase. En eso ya se está experimentando y se ha notado una clara ventaja. Cómo los estudiantes absorben esa información a través de la experiencia, porque la experiencia queda impregnada en ellos. Y la última, ya la veo como bastante atractiva a nivel industrial. Hace unos años, una compañía israelí desarrolló el concepto de digital twins, los gemelos digitales. Esto básicamente lo que hace es el desarrollo de productos concretos, una máquina, un auto, e incluso, imagínate, una planta potabilizadora enteramente en un ambiente virtual. Imagínate poder hacer eso sin necesidad de crear un prototipo, sin necesidad del gasto de crear un prototipo previo. Imagínate el ensayo de materiales de un producto enteramente virtual. Imagínate los costos que se reducen, los tiempos que se reducen. Imagínate poder desarrollar todo un auto a nivel digital y generar ensayos dentro de ese mundo virtual. Bueno, este es un claro ejemplo donde sí se está invirtiendo realmente. IBM, Nvidia están invirtiendo muchísimo en esto, porque ven claros beneficios económicos y realmente al momento de desarrollar un producto más asertivo al momento de realizarlo. Entonces, y más concreto lo que los usuarios, los clientes piden realmente. Entonces, se está viendo estos tres campos y se está viendo un impacto real en la realidad aumentada y la realidad virtual. Obviamente son los de mayor impacto reales. Todo lo que es entretenimiento todavía no se está viendo claramente. Hay muchas compañías que están invirtiendo, pero estos son los campos donde sí se está viendo claros beneficios para la sociedad. Ok, podríamos decir que es como una tercera rama, tecnología blockchain, inteligencia artificial, y ahora se suma la realidad aumentada, digamos, ¿no? O sea, Sí, claramente. el mundo está choqueado no solo por un cambio, sino por una serie de cambios que claramente nos están llevando a una nueva fase de desarrollo. Sí, totalmente. Son esos tres conceptos que más están teniendo el impacto y van a tener un impacto en las próximas décadas. Es difícil de verlo, pero claramente hoy en día están teniendo un impacto. Bien, con un último tema, y creo que se está extendiendo, así que
ya iríamos terminando, pero hay un tema que sí te quiero preguntar, que yo sé que vos seguís mucho las finanzas, más allá de ser ingeniero en software, sos un ávido inversor del mercado financiero, y ahí lo que, aprovechando que te tengo acá, es cómo ves vos la irrupción de la tecnología en lo que serían las finanzas, por ahí en el trading, en la conformación de portafolios, etcétera. Vos, digamos, desde tu posición, ¿cómo ves que está evolucionando eso? Yo veo que las compañías financieras están integrando la tecnología de inteligencia artificial ya desde tiempo, especialmente Machine Learning. Se ve como, de hecho, Bloomberg ya está desarrollando su Bloomberg ChatGPT. Eh, entonces, están integrando esta tecnología porque creen que puede ser de gran valor para sus clientes, ¿sí? He visto tecnología de inteligencia artificial ofrecida para usuarios normales, no son especialistas. Yo creo que mi opinión es que al fin y al cabo va a haber una herramienta, es una herramienta, ¿sí? Dentro de muchas más herramientas que van a tener los financistas, ¿sí? Sin duda. Pero creo que la última palabra la va a tener siempre el profesional. Creo que siempre va a estar ahí la experiencia del profesional, siempre va a estar la decisión final en el profesional de finanzas. Yo creo que ya hay una adopción. No creo que los vaya a reemplazar, creo que va a ser una herramienta más. Eh, lo veo positivo porque le va a permitir tomar mejores decisiones, ¿sí? Sin duda, y va a permitir analizar una mayor cantidad de datos ofrecidos por estas instituciones. Yo creo que les va a permitir, de hecho, yo he experimentado mucho con algunas de estas tecnologías que son libres para usuarios normales, no especializados como yo, en donde te permite hacer análisis sobre las compañías, te ofrece métricas, te ofrece análisis y te ofrece consejos en toma de decisión. Aún así, yo personalmente, si bien es una herramienta, también escucho mucho a los especialistas y no tomo una decisión sin antes de pasar por un ser humano. Yo creo que es una herramienta más, yo no veo que desaparezca los especialistas de finanzas, realmente no lo veo. Es una herramienta muy importante. La verdad que no veo que las finanzas avancen sin esta tecnología. Creo que ellos van a tener que adaptarse. Yo creo que es una herramienta muy útil, pero yo en lo personal que la uso, me permite hacer un análisis, incluso terminología, por ejemplo, yo terminología por ahí no entiendo, me permite entender un poco más los conceptos financieros. Me ha ayudado muchísimo a entenderlos, además de la bibliografía, ¿no? Pero yo veo que va a ser una herramienta súper útil eh, para el profesional de finanzas, pero no lo veo desaparecer. Te digo, yo quizás quiero dar una opinión en esto. También uso tecnología, quizás no o sea, uso tecnología de forma diaria, quizás no para desarrollarla, pero sí me he envuelto en varios proyectos en los cuales tengo que desarrollar. Y lo que veo muchas veces en el mercado es estos sesgos que vos hablaste antes. Digamos, claramente, cuando alguien programa, hay un ser humano programando del otro lado que se imagina ciertos parámetros y le dice al robot que actúe de acuerdo a una función de impulso de respuesta, digamos. El mercado tiene un impulso y el robot tiene una respuesta frente a ese impulso. Y lo que se ve muchas veces hoy en día es un aumento de la volatilidad frente a sucesos puntuales que antes quizás no pasaba o pasaba mucho más distribuido en el tiempo, hoy en día está mucho más focalizado porque, digamos, frente, no sé, por ejemplo, un aumento de las tasas de la Fed, todos los robots salen a operar. Y creo que ahí hay oportunidades para hacer trading, ¿no? Cuando uno ve respuestas exageradas, porque hay todo un mundo, digamos, el 80% creo de los trades en el Nasdaq son electrónicos, digamos, ¿no? O sea, ya no hay pocos humanos haciendo trading. eh, por ahí son, parte del trading son humanos asistidos, ¿no? Con estrategias de algoritmos, pero digamos, ya cada día hay más robots autónomos que hacen trading. Yo creo que ese aumento de la volatilidad le permiten a uno que frente a sucesos en los cuales uno no considera que tendría que ser tan exagerado, tomar posiciones y cerrar posiciones con ganancia. Entonces creo que ahí todavía hay una oportunidad, que es lo que decís vos, todavía el ser humano no puede ser reemplazado en esa instancia. Quizás faltan un par de años para que eso avance
y realmente no haya esta volatilidad adicionada por el trading que hoy en día se ve. Pero eso, digamos, es algo que yo veo que es bastante divertido cuando sucede, ver esos movimientos más bruscos. Incluso hace un par de años hubo una caída del S&P, creo que fue 2018, que cayó, no sé, fue bastante exagerada y no tenía razón de ser, y después a los 2 días volvió a la normalidad y generó ganancias de trading espectaculares, digamos, para el que la supo ver. Por eso creo que estamos en un mundo donde quizás aumenta un poco la volatilidad, gracias a la tecnología, que creo que eso va a evolucionar. No sé si, Nico, querés, de esta charla, querés agregar algo que haya faltado o que vos quisieras transmitir, digamos, ¿no? Como conclusión. Eh, Mira, una de las cosas que se ha estado hablando es, todos están hablando de la inteligencia artificial, cómo se integra. Yo creo que uno de los aspectos que se está hablando poco es el desafío de las empresas en general. ¿Cuáles son los desafíos que están enfrentando las compañías en adoptar esta nueva tecnología? Yo creo que hemos visto tres grandes desafíos. Por ejemplo, cómo integrar esta tecnología a los sistemas actuales, a los productos y servicios que las compañías ofrecen. Ese es un gran desafío porque muchas compañías tienen sistemas legacy antiguos y no saben cómo integrarlas. Este es un desafío que ellos están teniendo. La seguridad y la privacidad de los datos es concreta, tienen que adaptarse e invertir. Esto es clave porque los usuarios están pidiendo eso, quieren que las organizaciones aseguren sus datos, y esto es un factor clave. Y otra es muy interesante, es el cambio organizacional. Cómo las compañías se tienen que adaptar a los cambios que hoy estamos viendo, que cada vez son más acelerados. Y se está viendo que hay claras ventajas entre las compañías que son un poco más jóvenes y reducidas que las grandes compañías. Entonces, por ejemplo, el caso puntual es cómo fue posible que una compañía como OpenAI, la compañía que desarrolló ChatGPT, haya aparecido de la nada y le haya ganado la carrera a compañías como Google, por ejemplo, con su gran infraestructura y con ilimitados recursos. Entonces, estas compañías tienen la posibilidad de moverse mucho más rápido a nivel organizacional y adaptarse mucho más rápido. Pero no solo en cómo adquieren la información, sino cómo se adaptan, cómo sus equipos se adaptan a los requerimientos, ¿sí? Las grandes compañías tienden a ser un poco más lentas en esto, y esto es una gran ventaja competitiva de las pequeñas startups. Hoy en día se adaptan mucho más rápido, es lo que se llama un pivot. Ellos pivotean mucho más rápido ante las oportunidades. Yo creo que estos son los grandes desafíos que están viviendo las grandes compañías. ¿Cómo fue posible que compañías que no eran conocidas puedan superar tan rápido a grandes Big Tech, a grandes compañías? Ese es, yo creo, los grandes desafíos. ¿Cómo adaptarse ante el cambio de manera rápida? Ok, impecable, Nico. Les agradezco a todos mucho por haber estado presentes. Es un gusto siempre tener a profesionales en estas charlas. En este caso, Nico, yo te quiero agradecer. Entiendo que tenemos una diferencia horaria en la cual vos estás haciendo un esfuerzo, así que eso también te lo quiero agradecer. Obviamente después por privado te hablo. También quiero agradecer a nuestros usuarios que se tomaron el tiempo de ver esta charla, y obviamente les invitamos a que dejen sus comentarios abajo y estas reflexiones sobre la tecnología, que creo que es muy participativo en este cambio que estamos viviendo. Y obviamente que inviertan en nuestros fondos, dado que nosotros utilizamos toda la tecnología disponible para tener mejor rendimiento, y en eso lo estamos tratando de lograr, y lo hemos logrado. Básicamente hoy tenemos una empresa bastante dinámica y, como dice Nico, que puede pivotear muy rápido frente a unas condiciones de Argentina que son muy difíciles de enfrentar. Nosotros tenemos un tiempo de reacción muy bueno. Les agradezco a todos y nos vemos en el próximo Novus Talks.